Bueno, estamos hablando acerca del desarrollo de la ciencia en Occidente y había comentado la importancia del trabajo de Newton, que fue el que de alguna manera comenzó a desarrollar la dinámica. Vimos que el desarrollo de la física recién puede decirse que comienza en serio con Galileo, no en serio porque bueno, Arquímedes había trabajado también, como comentamos, en estática y en hidrostática, pero el trabajo de Galileo comienza con cinemática, con la caída de los cuerpos y digamos con la nueva idea de la experimentación. Lo que sí realmente dentro de la historia de las ciencias, o por lo menos de la física, es importante porque marca una diferencia sustancial con respecto a lo que habíamos comentado al pensamiento de los griegos. Pero como dijimos, 100 años después de Galileo aparece Isaac Newton, es uno de los más importantes referentes dentro de la física. Newton era un físico, matemático también, no estaba, digamos, preocupado por temas filosóficos, incluso él en varias oportunidades comentó que la física, por lo menos en estos comienzos, en estos trabajos, debía abstenerse en lo posible de inferencias filosóficas y tratar, bueno, digamos, de someterse o de sustentarse en las experiencias. El trabajo de Newton toma importancia en dinámica. De todas maneras, no es él el que da los fundamentos de la dinámica. Él establece sus 3 leyes famosas, que en realidad parten de otra fórmula. En realidad lo que él escribe en su libro es que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. El impulso es la fuerza por el tiempo, por el intervalo de tiempo, sea fuerza por delta t, y la variación de la cantidad de movimiento es delta, que sería el símbolo de variación, y la cantidad de movimiento, que es masa por velocidad. Donde en la mayoría de los casos se supone que la masa es constante, lo que varía es la velocidad, entonces de ahí se deduce que fuerza es igual a masa por delta o variación de velocidad sobre delta de tiempo, que sería, digamos, la variación de la velocidad con respecto al tiempo, es lo que se define como la aceleración. Entonces resulta su segunda ley, fuerza igual a masa por aceleración. El que fundamenta la dinámica es Ernst Mach. Ernst Mach, un físico, matemático y filósofo austríaco. Él es el que, digamos, da los fundamentos de la dinámica. Y así, digamos, la física más o menos con los trabajos de Newton y con la fuerza de Newton. Newton era muy poderoso porque manejaba muy bien las matemáticas. Él fue uno de los creadores del análisis matemático junto con Leibniz. Hay una diferencia entre los dos. Leibniz es un matemático asociado más bien a la filosofía y Newton es un matemático asociado a la física. O sea, digamos, la creación del análisis matemático por Newton, él llama a la derivada la fluxión de una función, está asociado, digamos, a la trayectoria de los cuerpos en el espacio, y el trabajo de Leibniz es un trabajo más bien referido a la matemática. Es por eso que las notaciones que utilizamos hoy en día en los análisis matemáticos, la notación es la notación de Leibniz. La física, digamos, conceptualmente no tiene grandes cambios y la autoridad de Newton es muy poderosa. Él llega a demostrar, cerca de los 60 años de edad, él llega a demostrar las 3 leyes de Kepler utilizando su teoría gravitacional. Lo interesante del caso es que él demuestra lo que en matemáticas se conoce por un sí y solo sí. Él demuestra que si las 3 leyes de Kepler se cumplen, su ley gravitacional, que dice que la fuerza entre 2 cuerpos en el universo es el producto de sus masas directamente proporcional e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa esos 2 cuerpos. Esta ley gravitacional la deduce
Newton a partir de las tres leyes de Kepler y también demuestra las tres leyes de Kepler a partir de su ley gravitacional. O sea, lo que se conoce en matemáticas con un sí y solo sí. Digamos, demostración muy importante para explicar por lo menos el movimiento de los cuerpos celestes. De todas maneras, la autoridad de Newton siempre fue indiscutible. Su teoría acerca de la luz, para él la luz es corpuscular, es decir, tuvo un pequeño traspié cuando Huygens elabora su teoría. Huygens es un poquito posterior. Huygens elabora su teoría de que realmente la luz en su movimiento y en su naturaleza es ondulatoria y no corpuscular. Claro está que en un principio a Huygens le cuesta mucho imponer esta forma de pensamiento y esta idea de la luz como fenómeno ondulatorio, porque bueno, oponerse al pensamiento de Newton realmente era muy difícil. De todas maneras, lo que Huygens explicaba con la luz en forma de proceso ondulatorio es un fenómeno que la teoría corpuscular no podía explicar. A lo que me refiero es a que la luz, en alguna manera, se comporta, como un fenómeno ondulatorio, o sea, no es solamente en su evolución la luz, no es solamente, una trayectoria rectilínea, sino que la luz, de alguna manera, se comporta como un fenómeno ondulatorio en lo que se llama la difracción de la luz. O sea, la difracción de la luz no puede explicarse correctamente suponiendo que la luz sea corpuscular. En cambio, sí se puede utilizar el hecho de que si la luz es un fenómeno ondulatorio, se puede explicar lo que Newton ya explicaba, o sea, la refracción y la reflexión, y se puede explicar también la difracción de la luz. Bien, más o menos, como dije, todas estas ideas de la física, de la llamada física clásica, para muchos la nueva física a partir de Galileo, se mantienen durante bastante tiempo, durante casi 3 siglos, y el momento crítico en la historia de la física aparece con el fenómeno fotoeléctrico, con el primer trabajo de Alberto Einstein, un trabajo que él estaba remiso a publicarlo, porque él decía que no estaba acabado, en forma teórica totalmente demostrado, y la única forma que podía hacer era, dar una idea heurística de la demostración. Pero de todas maneras, el fenómeno fotoeléctrico demuestra que la luz también tiene comportamiento corpuscular. O sea, se incide un haz de luz monocromático sobre una placa de metal, y lo que sucede es que no se produce un fenómeno del tipo ondulatorio, o sea, no hay como una especie de barrido casi continuo de la luz al actuar sobre, la placa esta de metal, sino que por el contrario lo que hace es incidir sobre la placa como si fuera, una especie de bombardeo de proyectiles, y ese bombardeo de proyectiles lo que hace es desalojar de la placa, corpúsculos, lo que hace suponer, lo que hace pensar que la luz, por lo menos desde ese fenómeno, es corpuscular. O sea, la luz, frente al fenómeno fotoeléctrico, vuelve a ser corpuscular igual como lo había predicho Newton. Entonces, ¿pero qué pasa? La difracción solo es explicada mediante la luz como fenómeno ondulatorio. ¿Qué es la luz? ¿Es onda o corpúsculo? Este es uno de los problemas capitales que trajo como consecuencia, una gran discusión, un gran debate dentro de la física. Me refiero que el problema capital del siglo XX empieza prácticamente en 1900 con el fenómeno fotoeléctrico de Alberto Einstein.
Entonces, de ahí en adelante va a haber un nuevo proceso dentro de la física y van a aparecer situaciones bastante complejas en la física que van a terminar luego en el fenómeno de la mecánica cuántica.